Un día soleado, con el característico clima cálido en la ciudad de Maracaibo, transcurría una mañana que daba vestigios de normalidad y calma, invitando a experimentar un domingo más en la unión familiar. Cerca de las 12 del mediodía, la calma fue interrumpida en los sectores de Siruma y La Trinidad por una impactante tragedia que conmovió a todo el pueblo zuliano, dando origen a las memorias del vuelo 742 de Viasa. Bueno, creo que previamente al accidente es muy importante recordar lo que fue Viasa para los venezolanos. Cuando uno en cualquier parte del mundo veía llegar un avión de Viasa, sabía que había llegado Venezuela, nuestro país, porque además la atención en Viasa era excelente. La calidad del servicio era extraordinaria, solo comparable al que teníamos con PDVSA. Por eso yo creo que hablar de Viasa es hablar de uno de los orgullos patrios. Lamentablemente falleció. Pero el accidente de Viasa nos dolió porque era el primero y prácticamente el único que tuvo la línea aérea en toda su historia, en toda su existencia. Ocurrió aquí el 16 de marzo de 1969. Yo, como muchos zulianos, habitantes de Maracaibo, fuimos a la urbanización La Trinidad a ver el accidente. Era un DC-930. Para ese momento era uno de los aviones más modernos de su categoría, ¿no? Eran como las 12 del día aproximadamente. Por ahí hay algunas informaciones que dicen que eran las 12:15. No, el avión cayó a las 12:05. Porque en el momento que cae, yo miro el reloj. Ese día se sentía un poco el aire pesado, ¿no? No sé si sería que ya se pronosticaba lo que iba a suceder. Y eran, yo creo que entre las 11 y las 12. Era más o menos, era mediodía ya, un domingo. El avión salió prácticamente full de pasajeros de Maracaibo con destino a Miami. Lo que recuerdo en sí era que las condiciones meteorológicas del momento eran óptimas, por supuesto, ¿no? Había un sol inclemente. No había que fue por algo climático, no. O sea, el tiempo, como que Dios es tan grande que presagiaba lo que iba a pasar, porque te digo que el día estaba pesado, ¿no? Había lo que se llama cielo caboco, o sea, no había una sola nube, pero sí había una temperatura alta. En las condiciones del jet, la temperatura ambiente, el peso, la longitud de pista influyen para efectos del despegue, ¿no? El avión cuando sale, el avión yo lo vi prácticamente no levantó, el avión venía muy bajito y casi roza con la cerca del aeropuerto. Bueno, el avión despegó, no tumbó la cerca, lo que quiere decir que sí salió del campo, ¿no? Pasa por arriba del Capitolio y un poste que está después del Capitolio, aproximadamente como a 100 metros, 150 metros en línea recta, el avión, su cola choca con el poste. Y ahí es donde se incendia. Entonces me asomo a la puerta y lo veo que viene prendido, la llama llegaba al piso. O sea, a la altura del avión, la llama y nada más se veía la cabina. La cabinita, el pedazo de la cabina y todo era, ya atrás no traía nada, puro la llama. Y en ese momento que sale fuego, el avión se voltea, se la dio de esta manera más o menos, y ahí se fue. Yo me quedé paralizada porque de ver eso, acostumbrada a uno ver los aviones en la noche, en la mañanita, en el mediodía. El avión se cae. Y se levanta la llama y el humo. Yo reaccioné, fue que yo volví en mí. Entonces tengo a mis hijos aquí y les dije, corran mis hijos porque se cayó un avión. El avión hizo una explosión
como si hubiese sido una bomba. El bloque 13, que era el de la Trinidad que estaba allí, fue tanto el impacto que se cuarteó arriba parte de la platabanda. La comunidad totalmente estaba consternada con el accidente. La gente corría, la gente estaba alarmada, la gente no sabía lo que estaba pasando. Enseguida la prensa escrita, eso a nivel internacional, eso causó sensación porque eso nunca había pasado. O sea, primera vez que en Maracaibo pasaba eso. En ese instante yo salgo corriendo y me voy para el sitio, pero cuando llego ya no dejaban pasar a nadie. Las llamas levantaron más de 100 metros, eso parecía un infierno. Y me regreso a la casa a cambiarme y sacar el carnet de periodista, porque yo trabajaba para Radio Libertad en Cabima. Ese accidente le marcó la vida a mucha gente. De hecho, en ese accidente estuvo una persona muy reconocida aquí en Maracaibo, que es Lino Conner, y su familia vivió ese desastre total. En menos de 2 o 3 horas, ese lugar estaba lleno de corresponsales, periodistas. Yo decía, Dios mío, de todas partes del mundo. Uno veía japoneses, chinos, norteamericanos, venezolanos, de todas partes se llenó. O sea, lo que es la zona de la Trinidad, el Naranjal, las Tarabas, que son los sitios más cercanos del accidente, Siruma, más que todo, estaba consternada totalmente. La sirena, los policías, la ambulancia, eso fue un caos. Y en la casa de Lino Conner, si no me falla la memoria, creo que murió la esposa, murieron 3 hijos y se salvó una niña, la menor, que todo el mundo decía que era un milagro. La casa, ahí cayó también una turbina, la casa se incendió, todo estaba incendiado y la cunita intacta. Hubo mucha gente que falleció, mucha gente que sufrió, una zona muy poblada que sufrió muchos daños. Había un señor por las casas aquí, entradas por el colegio de médicos, que él tenía un abasto y él tenía un teléfono que lo alquilaba. Y yo salgo corriendo y agarro el teléfono y llamo a Radio Libertad. Y paso la información. Recuerdo que lo que dije fue: se acaba de caer un avión aquí en la Trinidad. Y es un avión de Viasa. Y salí en mi carro para allá, para el estadio. Cuando iba por el lado de Maicaíto, en la misma radio, y la cuestión de que un avión había caído, saliendo del aeropuerto, había caído en la Trinidad. Y me regresé de inmediatamente, no llegué ni siquiera al estadio. Cuando llegué a los lados del colegio médico, viniendo por allí, allí ya no dejaban pasar a nadie para la casa. Esa fue la única información que yo pude enviar. Porque después, cuando regresé, ya estaban todas las líneas cortadas. No había comunicación telefónica, no había nada. Yo dejé el carro allí en el colegio médico y me fui corriendo hasta la casa. Y cuando llegué a la casa no dejaban pasar a nadie, no me dejaban pasar a la casa. Entonces me dicen, no, tus hijos se lo llevaron para el universitario. ¿Cómo iba a estar uno tranquilo pensando toda esa gente que se vea mal cuando supimos que la muchacha de ahí estaba allá, y la Ramírez? Allí vivía una familia de apellido Ramírez. Por supuesto, todos se murieron. Allí murieron 5 de la familia y 4 que estaban visitando a la familia, de la familia Bozo. Ahí hubo 9 muertos en esa parte, pues. Muchas personas perecieron, otros perdieron sus hogares, y la tensión que se vivía en la Trinidad crecía cada vez más. Hubo casi la misma cantidad de muertos, o posiblemente más, en tierra que los mismos que iban en el avión. Porque el avión llevaba aproximadamente, entre tripulación y pasaje, creo que no llegaba a 90 personas, 85, 90 personas. Fui a que una prima hermana que vive ahí cerca de la casa y me dijo, sí, aquí tengo la menor, que tenía 3 meses nacida, y me la enseñaron. Yo dije, bueno, si me tienen a Lice, que se llamaba la pequeñita, es verdad que los muchachos se los llevaron para el hospital. Gente para allá, gente para acá, gente que conocía, personas que conocían a uno y vinieron a saber si no nos había pasado nada. Había muchos médicos que me conocían por la actividad deportiva y les pregunté, yo, no, profe, aquí no ha llegado ninguno de sus hijos.
Aquí han llegado muchos cadáveres, pero sus hijos no. Me regresé nuevamente para Trinidad y llegué otra vez a la casa y fue cuando me dijeron que no, que estaban allí, pero no dejaban pasar a nadie, pues que habían fallecido. Mi señora, que en el momento de la caída, pues en la casa cayó, fue la turbina del avión. Recuerdo también como a los 2 o 3 días sacaron la turbina que cayó en la casa de Lino Connell, y eso la sacaron, utilizaron un camión pero grandísimo, era grandísima esa turbina, en el momento que la sacaron. Nosotros la vimos cuando pasaron. ¿Sabes qué? Algo me impactó, pero no me impactó porque lo viví en el momento, sino que lo vi en fotos. Gente que parecía carbón. Hubo casas en Siruma que el avión cuando iba cayendo las iba quemando. Muchas casas eran ranchos de madera y se incendiaron. Casas donde consiguieron cadáveres sentados al lado de una mesa de comedor calcinados, porque fue prácticamente a la hora del almuerzo. Toda la noche, todo eran las 12 de la noche y todavía esto era como dicen, un remolino de gente viniendo, buscando familiares. La casa se incendió. Mi señora sí, con el incendio, ella sí, para reconocerla tuvimos que reconocerla en la morgue porque ella sí se quemó bastante. Y el papá de ella vivía con nosotros y también falleció en el accidente. O sea, los 3 varones, eran tres varones, la que se salvó que es la hembra, mi señora y el papá de ella. El Látigo Chávez creo que muere en ese accidente. Néstor Látigo Chávez, lanzador derecho, nació en Chacao, Estado Miranda, el 6 de julio de 1945. Participó en 83 juegos durante sus 4 años en el béisbol profesional venezolano. Su talento lo llevó a firmar con equipos extranjeros como Fénix y Gigantes de San Francisco. Lamentablemente, a los 24 años de edad, pereció en este trágico suceso. Fue el accidente aéreo más grande que había tenido la historia de la aviación en el mundo. Por la cantidad de desaparecidos que lamentablemente hubo, ¿no? Tanto del avión como de gente de tierra. En la prensa local fueron reseñadas las consecuencias de este devastador accidente que dejó un saldo de 73 pasajeros y 10 tripulantes fallecidos a bordo del DC-9, el cual realizaba el vuelo 742. Las víctimas restantes residían en los sectores de Siruma y La Trinidad que no lograron escapar de esta tragedia, dejando un total de 150 muertos y 100 personas que resultaron heridas. Esos fueron los muertos que se contaron. Todos los canales internacionales, toda la prensa internacional estaba enfocado en Maracaibo, en la zona de La Trinidad de Maracaibo. En esa época, más que ahora por supuesto, el barrio de Siruma estaba habitado por muchos indocumentados colombianos. Y hubo mucha gente que murió allí, como no tenía identificación, los enterraron en fosas comunes. Nunca se supo nada. Pero la gente dice que hubo más muertos de la cantidad registrada. Personas especialistas en ese caso, buscando para reconocer a las personas, quiénes eran los que habían fallecido, que estaban quemados, que no conseguían cómo coincidir con los nombres, con las personas que estaban, tanto las personas que estaban en el avión, como las personas que vivían en la zona. Y dice que hubo gente que prácticamente quedó hecha ceniza, pues, carbonizada totalmente. Mi profesor de química en bachillerato, el ingeniero Aliso, murió en el accidente. Que estaba jugando softball en el colegio médico y salió en ese momento porque lo llamaron de emergencia y pasando por ahí por la carretera esa que va hacia el clínico, ahí el avión también se lo llevó por delante porque no encontraron nada en cuanto a... Eso se desapareció todo el carro, el doctor Aliso. El carro quedó prácticamente calcinado. Y escuché mucho en su casa y en familiares cercanos diversas historias de qué era lo que había ocurrido. Al transcurrir los días,
Más y más hipótesis surgían por parte de los medios impresos sobre cuál fue la causa que originó este siniestro. Sin embargo, todas estas carecían de bases o argumentos suficientes para demostrar su validez. Bueno, mira, cualquier cosa que yo pudiera decir sobre eso sería mera especulación, porque desgraciadamente los que saben en verdad qué fue lo que pasó ya no están en este plano. Esos quedaron ahí. Bueno, lo que siempre se manejó era que el avión cuando iba a salir de Caracas presentaba cierta falla, inclusive supuestamente el piloto que iba a salir con ese avión para Miami, con escala aquí en Maracaibo, dijo que él no iba a viajar en ese avión. El avión como que traía mucha carga, mucho peso, porque hay gente del barrio La Manzana de Oro, esa es la que está antes de llegar al aeropuerto, antes del estadio, se llama La Manzana de Oro, que dice que ese avión cuando llegó rozó unas matas de mango, en el momento que estaba aterrizando. Por supuesto, y el capitán parece que reportó que tenía problemas de peso. Lo habían reparado en Caracas. Y entonces estaban esperando que no lo repararan, traerlo a Maracaibo para hacer ese viaje. Inclusive cuando estaba aterrizando aquí en Grano de Oro, parece ser que también se notó una deficiencia en algo, no sé si era sobrepeso pero sí se hizo el comentario de que el avión venía ya con ciertas dificultades desde que salió de Maiquetía. Unos dicen que fue un cable, unos dicen que el avión tenía sobrepeso, se han hablado mil cosas. Pero no, en realidad no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, por qué sucedió el accidente. Después del accidente, una de las que decían el problema había sido sobrepeso y poca longitud de la pista para ese tipo de avión. Es más, ya venían diciendo, bueno, ya estaban construyendo la Chinita, que ese avión, que esa pista era demasiado corta para ese tipo de avión. Ya el hecho de que el avión no tumbó la cerca cuando despegó, significa que el avión cumplió con los parámetros que había. Lo que sí es cierto es que en el momento, para efectos de un jet, la longitud de pista, la altura del campo, la pendiente de pista, el peso, la temperatura ambiente influyen en esa longitud de pista. Lo levantó, pero se llevó los cables, lo enredaron los cables y eso produjo el accidente. Apenas iba levantando vuelo cuando el avión cayó. O sea, no terminó de levantar vuelo totalmente. Y cayó en la parte de lo que es la parte de Siruma, cayó. Nosotros presumimos que el piloto, cuando tuvo el accidente, él sabía que no podía regresar, porque venía muy bajito, ya estaba incendiado el avión. Para mí, él trató de llevar el avión hacia los terrenos del Naranjal y lo que es ahora, en este momento, de Delicias Norte, porque eso era terreno, ahí no había nada. A ver si el avión lo tiraba hacia allá, pero no le dio tiempo, pues. Todo lo que puede ocurrir, ocurre, y basta con que peles un eslabón de esa cadena y por ahí se va el hilo. Solo que se hace con una rapidez tal que la persona no se da cuenta qué es lo que está pasando. Y el piloto sabía que el avión estaba fallando. Eso se escuchó. Bueno, el 98% es error humano. Eso lo constaté yo en un curso que hice de prevención e investigación de accidentes en los Estados Unidos. Y una de las cosas donde nos hacían mucho hincapié era en eso, ¿no? El avión está hecho para no caerse. Siempre se dijo que fue falla humana en cuanto al piloto y a la gente que es del avión, pues. El avión estaba en perfectas condiciones, porque si no, no lo hubieran sacado. Ya para ese entonces, imagino que las naves aéreas le proporcionaban al aviador antes de salir el estado del avión. De manera que lo del detalle técnico es discutible. El avión es una máquina tan perfecta que si yo tengo una fuga de combustible, por ejemplo, en el caso de ese avión específicamente, un DC-9, si yo tengo una fuga de combustible y el combustible no está saliendo al exterior, sino que se me está metiendo dentro de la estructura del avión, más no dentro de la cabina de pasajeros,
pero sí de la estructura del avión, ¿verdad? Él está diseñado para tener en la cola un recolector o un colector, de tal manera que cuando esa fuga de combustible que se me presente va a ir a dar allá. Hay muchas hipótesis, pero la que yo conozco es que el aviador hizo una apuesta con otro aviador de que podía levantar el avión al final de la pista. Decir la causa del accidente fue esta es muy difícil. Es muy difícil. Lo que sí es cierto es lo que dije al principio, porque el 98% de los accidentes aéreos es piloto, o es falla humana, mejor dicho. Porque así no sea piloto, muchas veces una falla mecánica puede venir consecuencia de un error de mantenimiento. Hoy día, los habitantes del sector Siruma y La Trinidad recuerdan las experiencias vividas. Otros comentan que en medio de la confusión salieron a la calle para tratar de brindar auxilio a pesar de sus limitaciones. Siempre se ha hablado del regionalismo zuliano. Ese regionalismo que cada vez se esfuma y queda reducido simplemente a las dos palabras, regionalismo zuliano. La gente de La Trinidad, por supuesto, corrió a ayudar. Recuerdo que se hizo recolecta de muchas sábanas, porque los cadáveres los iban sacando y los colocaban en otras casas y los iban envolviendo en sábanas hasta que llegara el forense, las autoridades para sacarlo. Yo lo que hacía era que le quité las camas, lo que tenían puesto, los di, querían agua, los que andaban ayudando, socorriendo. Recuerdo que nosotros nos reuníamos y le comprábamos refrescos. Después que pasó todo, le comprábamos refrescos y le llevábamos comida al personal del ejército y todo, que se quedó cuidando por varios días el sitio del accidente. Una colaboración rapidísima. Me imagino que mucha gente ayudó, mucha gente, amiga ayudó, vecinos, se ayudaban unos con otros. Esto era un torbellino, esto fue toda la noche. Al otro día fue que amaneció un poquito calmado. Como dicen, después de la tormenta viene la calma, ¿no? Puedes imaginarte, la ciudad se paralizó. Al día siguiente prácticamente la ciudad no fue a trabajar. Yo recuerdo que se paralizaron los colegios. La ciudad de Maracaibo estaba como devastada de lo que había pasado. Ya en la mañana, claro, ya amaneció un poco más calmado, pero todo triste, esto duró bastante, uno con esa tristeza y esa cosa de... El movimiento de la ciudad en los días siguientes fue verdaderamente extraño, ¿no? Rompió el ritmo normal de la capital del Zulia. Estaban llegando a la ciudad técnicos internacionales para ver y calibrar el accidente, porque tal y como te he dicho, era el accidente más grande que había ocurrido en el mundo. Yo pienso que todavía la gente no sabe qué fue lo que pasó. Salieron muchas noticias, pero la verdad que no recuerdo qué se dijo de la caja negra. Lo que se habló de la caja negra es lo que te dije, ¿no? Que hubo falla humana. El piloto Saberín Maldonado pensó que él podía sacar el avión. Bueno, un tipo con no sé cuántas miles de horas de vuelo, tipo con una experiencia, bueno, que lo tenían como uno de los mejores pilotos que tenía Venezuela en esa época. Y la caja negra ellos dicen que hubo más falla humana que cualquier desperfecto que haya tenido el avión. La fábrica, cuando ella vende el avión, ¿verdad? Ella se reserva ciertas cosas. Por ejemplo, la caja negra, el voice recorder, ella se lo reserva. En el sentido de que cualquier accidente o incidente que haga, eso es falso, que son las autoridades del país los que van a tener que ver con eso, no. Totalmente falso. La autoridad del país está en la obligación de entregarle eso a la fábrica y la fábrica hace un análisis. Yo creo que en esa época no se informaba lo de la caja negra. Era algo reservado para ellos. Si hubo algún resultado, pues eso se lo entregaron a la empresa, ¿verdad? Para que la empresa pues tomara en consideración lo que había ocurrido. Generalmente en Estados Unidos se publica y en muchos países más se publica
se saca a la luz pública, inclusive se sacan hasta las voces de los pilotos, de la torre de control. La idea de eso no es asustar ni atemorizar, sino que la gente tome conciencia. Sin lugar a dudas, este accidente aéreo ocasionó daños materiales que posiblemente pudieron ser reparados o tal vez recuperados en poco tiempo, pero lo que ciertamente tarda en desaparecer son las heridas y los recuerdos vivos de un pasado imborrable. Bueno, yo imagino que quedan secuelas en los familiares, ¿no? Imagínate lo que significa estar en el aeropuerto despidiendo a un amigo, a un familiar, ver, como veíamos en Grano de Oro, que el avión estaba en el principio de la pista y se iba a elevar, como ocurría siempre, y ver que él se desploma. Hay muchas personas que se quemaron y estuvieron en el hospital. Algunas se salvaron, ¿no? Pero vivieron con ese problema, quedaron un poco inutilizados y quedaron con ese trauma, porque eso es un trauma, pero sí, para los familiares. Eso tuvo que verlos marcados de por vida, porque ver tanta familia que no esperaba un accidente de eso. Primero lo que viene en el avión, que por supuesto cuando uno se embarca en un avión lo que uno menos piensa es un accidente, pero sabe que puede ocurrir. Bueno, lo del médico, este amigo mío de Albino Bob y el psicólogo de la selección nacional, que también en ese momento cuando yo fui a entrenar, bueno, también me ayudó muchísimo a superar lo que había pasado. Y la familia, la misma familia también. Yo creo que esa actividad deportiva, de ser profesor de educación media en ese momento, como profesor de educación física, eso me ayudó muchísimo a superar esta tragedia. Indudablemente marcó porque el recuerdo siempre queda. O sea, yo siempre me acuerdo del accidente, siempre. Y han venido a mi mente muchas cosas, porque aparte de ese accidente, han habido otros accidentes que ha estado personas que yo he conocido y que me han recordado ese momento. La cosa era realmente increíble y era desde todo punto de vista pues, de un horror espantoso, no solamente colectivo, sino psicológico personal. Toda la vida, porque es una cosa tan espantosa, que bueno, hay que vivirla para saberlo, lo triste, lo terrible que es. Bueno, ya en agosto, que fue el suramericano, ya me sentía mejor. Inclusive, yo creo que fue una de las competencias donde participé que lo hice mejor. Yo creo que en recuerdo de lo que me había pasado, porque quedé en el All-Star de los 6 mejores jugadores de ese evento en Caracas. Y yo sigo insistiendo en que eso fue lo que me ayudó a superar este accidente. Consternado por este hecho, el presidente Rafael Caldera ordenó acelerar la construcción del aeropuerto La Chinita. Sin embargo, en la actualidad, el peligro que acechó a los habitantes de la ciudad de Maracaibo hace 43 años aún sigue latente. Siempre los aeropuertos se ponen fuera de la ciudad, pero con el crecimiento de la ciudad, la gente va buscando hacia esa parte precisamente donde no hay nada, ¿no? Y entonces empiezan a envolver al aeropuerto pues, en el sitio. Y yo creo que eso han debido haberlo cambiado mucho antes. Y bueno, sucedió lo que sucedió y aceleraron la construcción de La Chinita para cambiarse. Los aeropuertos deberían estar alejados de la ciudad, porque vivimos lo mismo, o sea, un peligro total. Están urbanizando cerca del aeropuerto y eso no debería ser. No sé qué pasa con el gobierno que no hace nada. Si las autoridades no toman en consideración eso, el trabajo pues, del piloto se complica. Y yo creo que los gobiernos no deben permitir esa población cerca de un aeropuerto, pues pueden suceder otras tragedias parecidas a la que hubo aquí en la Trinidad. Generalmente en los aeropuertos tiene que haber lo que se llama en el cono de despegue y cono de aproximación de aterrizaje. No pueden haber construcciones, cosa que se viola en Venezuela constantemente.
Aquí mismo. Ya La Chinita tiene un barrio ahí en toda la cabecera de la pista 03 derecha. Tiene un barrio ahí. Pero en vez de sacarlo, lo que han hecho es ponerle electricidad, ponerle agua, y ya está. Esto ya debe empezar Maracaibo a considerarlo, porque a pesar de que el aeropuerto de La Chinita se construyó bastante distante para evitar eso, ya está siendo los alrededores poblados y tenemos que tomar precauciones, precisamente por el accidente de Biasa. Tras haber transcurrido 4 décadas y 3 años del accidente aéreo, siguen vigentes los recuerdos de este suceso histórico en la población maravina, rindiéndole condolencias cada año y publicando a través de los medios impresos cómo se desarrolló este trágico evento, dándole vida hoy en día a las memorias del vuelo 742 de Biasa.